tenemos nosotros lo característico, papilas iguales, ¿de acuerdo? El órgano es órgano lengua, sistema. Cierra por favor la puerta. La siguiente. Ay, si viene el examen, vamos a montarlo en la barra. ¿Qué es esto? Muy bien, es un corte transversal del nervio. Nosotros, en la lengua, además de nervios, tenemos músculo estriado esquelético. La siguiente. ¿Qué es esto? ¿En qué región de la lengua tenemos ese epitelio? En la parte ventral o inferior. ¿Por qué? Porque las papilas linguales se encuentran por arriba y por abajo. Si ustedes recuerdan, la superficie es lisa, no hay papilas. ¿De acuerdo? Entonces, lo característico de la lengua son las papilas linguales. La siguiente. Y aquí vemos qué tipo de papila es. Filiforme. Termina en punta. Las papilas filiformes carecen de corpúsculos gustativos. La siguiente. Ahora vemos esta forma de hongo. Entonces es filiforme. Y vemos otras donde encontramos varios vértices. Es una foliar. No termina en punta, tiene varios vértices. Entonces es foliar. La siguiente. Vemos aquí esquemáticamente una papila de tipo caliciforme. Si ustedes recuerdan, ahí desembocan las glándulas de von Ebner, pero también en el espesor del epitelio tenemos corpúsculos gustativos, puesto que ella sí tiene corpúsculos gustativos, al igual que las fungiformes y las foliadas. Entonces son las tres papilas que tienen corpúsculos gustativos. La siguiente. Entonces vemos fungiforme, foliada. ¿Qué tenemos aquí? Es un corpúsculo gustativo. Vean ustedes el epitelio, ¿qué característica tiene? ¿Cuál es el epitelio que hay en la cavidad oral? Estratificado sin queratina. La siguiente. Vemos. ¿Qué tipo de papila es? Foliforme. ¿No? Vean cómo tiene dos vértices. Es foliada. La siguiente. ¿Qué tipo de epitelio es? Estratificado sin queratina. ¿Qué porción de la lengua es? Ventral o inferior. La siguiente. Vemos. Fungiforme. Entonces ven ustedes cómo el epitelio está asentado en la lámina propia. La lámina propia es el tejido conectivo en el cual se asienta el epitelio, pero el tejido conectivo, como ustedes saben, lo que lleva al epitelio es la nutrición y la inervación. Entonces tenemos ahí una papila en el centro, una papila de tipo uniforme. Y si ustedes observan esto, ¿esto qué es? Un corpúsculo gustativo. La siguiente. Un acercamiento. Vean el corpúsculo gustativo cómo está en todo el grosor del epitelio de esa papila fungiforme. La siguiente. Y aquí lo vemos perfectamente. Corpúsculo gustativo. Nuestro epitelio plano estratificado sin queratina y la lámina propia formando a la papila. La siguiente. ¿Órgano? Diente. ¿Qué es esto? Muy bien, pero esto que se ve es las líneas de incremento de precios en el esmalte dentario. Ahora bien,
¿Esta línea qué es? Amelodentinario. Es el límite entre el esmalte y la dentina. Es la línea amelodentinaria. Ahora miren esto qué es. La dentina. ¿De acuerdo? La siguiente. Veamos la línea de incremento de Retzius en el esmalte dentario. La línea amelodentinaria y la dentina. La dentina tiene una estructura que se llama túbulos dentinales. La siguiente. ¿Qué es esto? Muy bien, dentina. ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? Muy bien. Órgano y el sistema. La siguiente. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué será esto? Dentina. ¿Y lo que está arriba? Las líneas de incremento de Retzius. La siguiente. Ahora, ¿qué vemos aquí? La línea amelodentinaria. Lo que está acá. Lo que está por acá. La siguiente. ¿Qué es? Vean ustedes, ¿qué es? No, son los tubos. ¿Túbulos qué? Dentina. Túbulos dentinarios. Cortados es la dentina cortada transversalmente. Entonces es dentina, son los túbulos dentinarios. Órgano. La siguiente. ¿Qué es? Un acercamiento de los túbulos dentinarios. La siguiente. Vemos. ¿Qué es? Esmalte. Para abajo. Línea amelodentinaria. La siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Ven esto? Cementocitos. Entonces es cemento. ¿Esto qué es? Pulpa. Cavidad. Véanlo otra vez. ¿Qué es? Cavidad. Dentina. ¿De acuerdo? Tanto en la corona como en la raíz, por dentro tenemos dentina. Lo que cambia en la porción externa de la raíz es el cemento. Y en la porción de la corona, el esmalte. La siguiente. ¿Qué es esto? Cemento, cementocitos. ¿Y esto qué es? La dentina. ¿Sí alcanzan a percibir los túbulos dentinarios? La siguiente. Cementocitos. Esto sería dentina. ¿Sí ven los túbulos dentinarios? La siguiente. ¿Hacia acá? La siguiente. Cementocitos. Si ustedes recuerdan, los cementocitos pues, se van a parecer mucho a los osteocitos. Sin embargo, sus prolongaciones siempre van a ir hacia la región externa, hacia donde está el ligamento periodontal o paraodontal. La siguiente. ¿Qué vemos? ¿Qué se ve? Es un acercamiento de ¿ven túbulos dentinarios? Pero nada más uno. ¿Por qué no se veían varios? Porque todo es un mismo tejido. Entonces, ¿qué es? ¿No es dentina? ¿Qué es? Es esmalte. En el esmalte hay sitios de hipocalcificación que son penachos, huesos y las manchas. Que semejan mucho a un túbulo dentinario, pero ¿por qué un túbulo dentinario no varios como se ven en la dentina? ¿Sí me siguieron? Entonces es esmalte. Puede ser un uso o una laminilla. La siguiente. ¿Qué vemos aquí? Dentina, muy bien. ¿Qué hay aquí? Vean cómo está medio poroso. ¿Y si ven esto? ¿Qué creen que sea esto? Un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué es? Pulpa. Esta línea, ¿qué es? Son los odontoblastos. La siguiente.
un acercamiento, tenemos aquí a los odontoblastos. Recuerden ustedes que primero se forma predentina, cuando se calcifica ya es dentina. Y aquí abajo estaría la pulpa, la siguiente. Y vemos esos vasos sanguíneos, tejido conectivo laxo, células, fibras, sustancia fundamental. Pulpa, la siguiente. Tejido blando del diente. ¿Qué tenemos aquí? Así no solamente en el páncreas, todo lo demás son alveolos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué forma tienen los núcleos? Redondos. Tenemos una glándula exócrina, un conducto cortado transversalmente. Órgano. Parótida. La parótida es serosa. Sistema digestivo, la siguiente. Vean ustedes el conducto. Continuamos viendo los núcleos redondeados. ¿Qué será esto? Un vaso sanguíneo, muy bien cortado. ¿Cómo, Enrique? ¿Cómo está cortado ese vaso sanguíneo, Enrique? Longitudinalmente, muy bien. Seguimos viendo parótida. La siguiente. Vean el conducto, vean el vaso sanguíneo. ¿Qué creen que sean estos? Eritrocitos. ¿Los eritrocitos tienen núcleo? ¿Es una célula procariótica en el ser humano? No. Muy bien, la siguiente. Vean, núcleos redondeados, vemos eritrocitos, parte del conducto, del epitelio del conducto, y continuamos viendo nosotros parótida. La siguiente. Vemos otro conducto, otro vaso sanguíneo y los núcleos redondeados, otra toma de parótida. La siguiente. Ahora aquí vamos a ver que es mixta. Va a haber núcleos aplanados, pero núcleos redondos. Esta es una diapositiva de submaxilar. Vemos precisamente un conducto cortado transversalmente. Entonces es submaxilar. La siguiente. Sin embargo, aquí podemos notar la diferencia en la cual hay núcleos redondeados, pero núcleos aplanados. Vemos conductos cortados transversalmente. ¿Es una glándula de qué tipo? Mixta. Y si le damos nombre, es sublingual. La sublingual es predominantemente mucosa. La siguiente. Vemos nosotros el conducto cortado longitudinalmente. Vemos porciones mixtas, serosas y mucosas. La siguiente. Pero lo que predomina es lo mucoso. Entonces es sublingual. Glándula sublingual. La siguiente. Vemos esa pizza que alguna vez les comenté, el conducto intercalar, la unidad mucosa y núcleos serosos. Un conducto cortado transversalmente. Seguimos viendo glándula sublingual, sistema digestivo. La siguiente. Ahora que vemos una panorámica, ¿qué es? ¿Por qué es esófago? Epitelio plano estratificado sin queratina. Es un corte transversal. Mucosa, submucosa, donde vemos las glándulas esofágicas de la submucosa, y músculo periférico. Recuerden ustedes que el esófago va a tener músculo estriado, tercio superior, tercio inferior, liso, tercio intermedio de los dos, esquelético arriba, liso abajo. La siguiente. Si vemos el acercamiento, ahí está el epitelio plano estratificado sin queratina, característico del esófago. La siguiente. Bajamos y vemos la lámina propia. Y hay muchas células. ¿Qué células serán las que están en la lámina propia? Muchas células conglomeradas. Son linfocitos. Recuerden ustedes que hay linfocitos ¿dónde? En la lámina propia y en la submucosa de todo el tubo digestivo o la vía aérea. La siguiente. Vemos las glándulas esofágicas en la submucosa. La siguiente. Y vemos el músculo.
En este caso, ¿se le ven estrías? Algunas estrías por aquí. Pero puede ser liso. Y seguimos en el esófago. La siguiente. Y si vemos esto, ¿qué capa es del esófago? ¿Esa qué capa es? ¿Cómo se llama? La capa más externa. Al decir que si alcanzan a ver el tejido conectivo, si nosotros viéramos epitelio plano simple, estaríamos en qué porción del esófago. ¿En qué porción del esófago? ¿Cuántas porciones tiene el esófago? 3. ¿Cuáles son? Cervical, torácica y abdominal. ¿Y dónde hay epitelio plano simple? Muy bien, en el abdominal. Entonces puede ser torácico o cervical. Siguiente. Vemos corte transversal de esófago, mucosa, submucosa, muscular y adventicia. ¿Sí alcanzan a ver los adipocitos? Sí. Bueno, la siguiente. Vamos a ver un acercamiento de epitelio plano estratificado, algo de submucosa, perdón, de lámina propia y luego la submucosa. ¿Sí ven esto? ¿Esto qué es? Un vaso sanguíneo muy grande como los hay en la submucosa. Ahí además de haber vasos sanguíneos está un plexo nervioso que se llama plexo de agua. ¿Sí? ¿Cierto? Es el de Meissner. El de Auerbach va en qué región? En el músculo. Plexo mientérico o de Auerbach. ¿Se alcanzan a ver las estrías de esta muscular? ¿No? No tienen imaginación. Así que vemos. Ahora sí alcanzan a ver las estrías. En la muscular del esófago. Circular, interna, longitudinal, externa. La siguiente. Vemos. Órgano. Estómago. Porción. ¿Por qué? Epitelio. Plano estratificado y luego el cambio, la transición del epitelio. Mucosa, submucosa. ¿Qué encontramos? Glándulas mucosas endocardias, glándulas cardíacas. Y luego la muscular. ¿Qué tipo de músculo? Liso. ¿Vemos? Epitelio plano estratificado. Estamos en el cárdiaco del estómago. La siguiente. Las glándulas cardíacas de la submucosa del cárdiaco del estómago. La siguiente. Vemos. ¿Qué es? ¿Qué epitelio tiene? Esta es la submucosa, perdón, la muscular de la mucosa. El epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. La submucosa y la muscular. Vean qué grande es la muscular. Si ustedes recuerdan, en el estómago hay 3 capas de músculo. ¿De acuerdo? Una oblicuo-fascicular y una longitudinal de músculo liso. La siguiente. ¿Dónde va a ser más gruesa esa capa muscular? Circular. En el píloro, porque es un esfínter anatómico. Vean el epitelio cilíndrico, ¿sí? ¿Sí se observa? La siguiente, en la mucosa. Ahora vemos las células. Estas células rojas, ¿qué células son? Recordamos, el estómago tiene ¿qué tipo de células? Parietales, principales, mucosas. ¿De acuerdo? Las rojas, ¿cuáles son? Parietales son las productoras de ácido clorhídrico, son las acidófilas, y las principales que producen, las más claras, producen pepsinógeno, que cuando entra en contacto con el ácido se convierte en pepsina. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, parietales, productoras de ácido, y son las rojas. Las claras son las principales. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más podemos tener en el estómago? La siguiente. Células mucosas. ¿Se alcanzan a ver esta célula roja? Es la parietal, la acidófila. ¿Y las claras? Por ejemplo, estas, las principales. Pero vamos a ver algunas que no se tiñen
Y es otro tipo de célula del estómago. ¿Qué tipo de célula no hemos comentado? Enteroendocrinas. Las enteroendocrinas. Entonces, aquellas que se ven así, totalmente sin tinción, pudiera ser una enteroendocrina. La siguiente. Vemos el epitelio cilíndrico simple. La siguiente. Muscular de la mucosa, lámina propia, mucosa. Capa. ¿Ven esto? ¿Qué es? Un vaso sanguíneo. ¿Qué capa es? Submucosa. ¿Qué capa es? Estamos viendo estómago. La siguiente. ¿Por qué? Porque hay algunas células más rojas que son las paridales, por ejemplo esta. Y otras más pálidas que son las principales. La siguiente. ¿Qué será esto? Cúmulo de Cúmulo de linfocitos. Esta es la muscular de la mucosa. La siguiente. ¿Sí ven el vaso sanguíneo que me comentaron? Una amplificación. ¿Qué es esto? Está en la submucosa. Nuevamente, ¿qué plexo se encuentra en la submucosa? Meissner. Meissner. La siguiente. ¿Qué es? La muscular del estómago. ¿Qué tipo de músculo? Liso. Este es un corte transversal y es un corte longitudinal. Vean qué grande es la muscular del estómago. La siguiente. Continuamos viendo la muscular, vean fibras musculares lisas. Y esto es el peritoneo, epitelio, mesotelio, plano simple. La serosa del estómago. La siguiente. ¿Qué vemos aquí? Si ustedes recuerdan, estas son las vellosidades de la lámina propia, el epitelio. Esto es duodeno. La siguiente. Vemos las glándulas como están cortadas transversalmente. Recuerden ustedes que hay glándulas intestinales, que son las de Liverpool. La siguiente. Es la submucosa. La mucosa a partir de la muscular de la mucosa. La muscular, la siguiente. Cortes transversales de las glándulas intestinales. La siguiente. Un acercamiento cilíndrico simple. Además de las glándulas intestinales están las microvellosidades que tiene cada una de las células, pero además las vellosidades. Y a eso le podemos agregar los pliegues. Esas cuatro estructuras van a aumentar la superficie de contacto para llevar a cabo la función del intestino. ¿Cuál es la función? Absorción. La siguiente. Entonces, vean ustedes otro componente, células calciformes, que conforme vayamos acercándonos al ilion van a aumentar en número, pero vamos a tener un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades o borde estriado. La siguiente. Entonces, corte transversal. Tenemos las vellosidades, las glándulas intestinales, la submucosa y la muscular en el yeyuno. La siguiente. Vemos las células, algunas células calciformes, vemos la capa muscular, algo de submucosa y la mucosa con sus células. La siguiente. Vemos la muscular y las células planas simples del peritoneo. 3 capas, ¿no es cierto? 4. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. La siguiente. Y continúa siendo la muscular músculo liso. Circular interna, longitudinal externa, por eso la forma en que está cortado el músculo liso. Y el bordecito sería el epitelio mesotelio plano simple, que es el peritoneo. La mucosa, algo de su mucosa. La siguiente. Vemos. Órgano. ¿Por qué? Por las placas de placa. Si alcanzan a ver estos conglomerados de linfocitos, estas son las placas de Peyer, que son características del ilion. Continuamos teniendo mucosa, submucosa, muscular y serosa. Pero estamos en el ilion que tiene las placas de Peyer. Siguiente.
Vemos el músculo liso, un acercamiento de esas placas de Peyerl, y el bordecito sería el peritoneo. La mucosa, la siguiente. Vemos algunas células caliciformes, esas células más rojas son las células caliciformes. Vemos algo de su mucosa, la muscular, músculo liso, la siguiente. Muscular, circular interna, longitudinal externa, el peritoneo, algo de su mucosa y para allá la mucosa. La siguiente. Vean estos nódulos linfoideos. No hay vellosidades, exclusivamente glándulas intestinales del hígado. Va a haber algo de tejido adiposo afuera que se llaman apéndices. Estamos hablando de quién? El colon, muy bien. El colon, si ustedes recuerdan, la longitudinal externa está en 3 cintas que se llaman tenias. Solamente ahí en ese sitio está la longitudinal, la circular si es continua. La siguiente. Entonces tenemos gran cantidad de ¿qué? Células caliciformes, pero seguimos teniendo un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Este borde remarcado es el borde estriado del cual hablan los libros. La siguiente. ¿Vemos? El epitelio cilíndrico simple, células caliciformes. ¿Cómo este epitelio se asienta en la lámina propia? La siguiente. Todo esto en la mucosa del colon. Vemos aquí unos conglomerados de linfocitos, un acercamiento, su mucosa y muscular. La siguiente. Muscular, en este caso aquí se ve la tenia, circular interna, longitudinal externa en 3 sitios, y el borde estaría el peritoneo, epitelio, mesotelio, plano, simple. La siguiente. Vemos los nódulos linfoideos en la submucosa, la mucosa, la muscular del colon. La siguiente. Se alcanza a apreciar una gran cantidad de células. ¿Qué células se ven? Caliciformes. En el colon vamos a tener muchas y no vamos a tener vellosidades. Vean ustedes cómo estas glándulas intestinales tienen un solo tamaño. No entran esas proyecciones que son las vellosidades. Tenemos aquí entonces la muscular de la mucosa y todo esto es mucosa. Esto es su mucosa. La siguiente. Ahora vemos aquí perfectamente la muscular de la mucosa. De aquí para acá, mucosa. Esta es la submucosa. La muscular, la siguiente. Y aquí vemos mejor. ¿Sí ven esto? ¿Qué es? Esto es la submucosa. Esta es la muscular de la mucosa. Todo esto es nuestra mucosa. ¿Qué será esto? Músculo liso. La siguiente. Y el borde sería el peritoneo. Hay que señalar que esto que se ve así como deshilachado es el tejido conectivo por el cual se une el peritoneo y que a la preparación histológica se abrió. ¿De acuerdo? La siguiente. ¿Qué será? ¿Qué vemos? Vemos un vaso sanguíneo, muy bien. ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? ¿Qué será esto? La tríada portal. Páncreas, muy bien, ese es un conducto, es una glándula exócrina, pero en realidad la siguiente, sabemos que el páncreas es una glándula mixta. Vemos un conducto muy grande, la siguiente, cortado transversalmente, uno más pequeño, la siguiente, un acercamiento del conducto, la siguiente, otro acercamiento, la siguiente, y vemos una panorámica. Vean el conducto, vean el vaso sanguíneo, la siguiente, y continuamos en páncreas. En páncreas son acinos pancreáticos, y aquí vemos precisamente cómo los núcleos de esos acinos son redondeados. Sabemos nosotros que el páncreas es una glándula serosa, productora de muchos o muchas enzimas. Dentro de ellas tenemos, ¿qué pasa?
¿Qué más? Amilasa, DNasa, RNasa y todo lo que termine en asa. Jamonazo. Bueno, entonces la siguiente. Mi estimado, ¿qué será esto? Esta célula es la célula centro. Muy bien. Vemos aquí los núcleos redondeados de un ácido pancreático. Porción exócrina, la siguiente. ¿Qué es? Órgano. Órgano. Véanlo bien. Hígado. ¿Por qué sabe usted qué es hígado? La tríada portal. La tríada. ¿Esto qué es? La vena. ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Conducto biliar. No tiene eritrocitos. Arteria y vena tienen eritrocitos. Las arterias son redondeadas, las venas no. Son ovoideas. Muy bien. Hígado. Sistema. Siguiente. Sistema digestivo. ¿Qué vemos? ¿Qué es? Muy bien, un acercamiento de un corte transversal de un conducto biliar. La siguiente. ¿Qué vemos? ¿Qué está aquí? ¿Qué está acá? Los dos tienen eritrocitos, efectivamente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Arteria, vena. Siguiente. ¿Qué es? Corte transversal de un conducto biliar. Muy bien. Y seguimos en hígado. La siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Arteria? ¿Sí se ve más o menos redondeada? Más o menos ovoidea. ¿Vena? Arteria. Ambos tienen. La siguiente. ¿Qué es? Un conducto biliar cortado transversalmente. La siguiente. ¿Qué es? ¿Quedamos que esto qué es? ¿Por qué creen que hay entre estas células eritrocitos? Son los sinusoides hepáticos. Muy bien. Acuérdense ustedes que la sangre que llega al hígado a través de la vena porta los va a bañar y de esa sangre va a tomar los nutrientes. La siguiente. ¿Qué es? ¿Qué ese güey no me deja por sus pies? Es una vena central. ¿Qué? Es la vena central. La siguiente. Entonces, dentro de la estructura del hígado, no nada más tenemos las tríadas portales, sino las venas centrales, hacia donde va a fluir toda la sangre que ha bañado a todos y cada uno de los hepatocitos. La siguiente. ¿Y estos quiénes son? Los hepatocitos. Células poliédricas. La siguiente. Vemos una tríada portal, pero hay que aclarar que no es tríada, no tiene nada más tres elementos. Tiene vena, arteria, conducto y un linfático. La siguiente. Y tenemos algunas células que son las células de Kupffer. La siguiente. Vemos hepatocitos. Continuamos en hígado. La siguiente. Un dibujo esquemático de vesícula biliar. Lo que debemos agregar es que la vesícula biliar nada más tiene mucosa muscular, serosa o adventicia. La cara que está pegada al hígado no tiene serosa, que el epitelio es cilíndrico, pseudoestratificado con microvellosidades, puesto que absorbe y concentra las sales biliares, que la muscular es una muscular que no tiene una dirección, la siguiente, y aquí lo vemos, y que esa mucosa se pliega, nos forma pliegues, es cilíndrico y tiene microvellosidades. Entonces, cilíndrico con microvellosidades. La siguiente. ¿Ya acabamos? Abrimos otro, ¿no? Le aprieto, le vuelvo a apretar. ¿Mande? El Víctor ya no va a tener. ¿Cómo? La vesícula. Víctor, el de la mañana. Que lo done, ¿no, profesor? Ya no sirve.
Ya entró a quirófano, me hablaron. Digestivo 2. ¿Son todos esos? Nada más. Nada más. Con eso. Vamos a acabar a las 3 de la tarde. ¿Y los sándwiches? Los sándwiches Que llegaron tarde. si llegaron tarde que vayan, ¿no? El Romy. Entraba el Romy sesionando. La ponemos grande. Nuevamente. Papilas de igual, la siguiente. Papilas de igual, la siguiente. Papilas de igual, la siguiente. Seguimos, la siguiente. El músculo estriado esquelético de la lengua, la siguiente. Papilas, pero también hay glándulas. ¿Qué es esto? Cementocitos. Muy bien, la siguiente. Esmalte. Esmalte, la siguiente. Cemento. Esto es dentina. la siguiente. Esto es cemento, dentina, la siguiente. Es dentina, túbulos dentinarios. ¿Qué es? Tríada portal. Hígado. Son glándulas de... Este es un conducto portado transversalmente. Está igualito. ¿Los núcleos cómo son? ¿De dónde? ¿Qué es? Parótida. Parótida. ¿Qué es? Órgano. Glándula. Glándula parótida. Sublingual, muy bien. Siguiente. ¿Qué es? Siguiente. Ya tengo calor. ¿Qué es? Epitelio. Planos estratificados. Esófago. Siguiente. ¿Ven estas células caliciformes? Esto es yeyuno. Yeyuno. Siguiente. Yeyuno. La siguiente. Una panorámica. Si ven las vellosidades, sigue siendo yeyuno. Mucosa, submucosa y muscular. Siguiente. Mucosa, submucosa, muscular, serosa en yeyuno. Las vellosidades, ven el epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Vean las células caliciformes, la siguiente. Nódulos linfoideos, la siguiente. Células caliciformes en yeyuno, siguiente. Abrimos, ¿cuál sigue? Siguiente, Romy. Romy posesionando. Rome. Julieta, grábame. Graba el Romy. Fondo de ojo, jamás. Lazarita. Al jefe, güey. Entonces vean ustedes, este es un corte del corazón. ¿Esto qué es? Adipocitos. ¿Dónde encontramos adipocitos? En la capa externa, muy bien. Entonces es la capa llamada epicardio. La capa media es el miocardio, músculo, y el endocardio. La siguiente. Vean el endocardio, vean el miocardio, la siguiente. Miocardio, la siguiente. Aquí tenemos los discos intercalares característicos, las estrías, las células planas del endocardio, miocardio. La siguiente. Vemos los adipocitos del epicardio, un vaso sanguíneo, ahí están los vasos coronarios. La siguiente. Una panorámica para ver estas células. ¿Qué células son? Seguimos en corazón. Muy bien. La siguiente es una amplificación y tenemos aquí las células de Purkinje. Recuerden ustedes que tienen pocas miofibrillas. La siguiente, porque ellas no se contraen, y ahí están las células de Purkinje. Siguiente, sistema de conducción, células de Purkinje también. La siguiente, ¿qué es? Es una arteria. Muy bien, ¿una arteria de qué tipo? Siguiente. Muscular. Ahora, es una arteria elástica, íntima, media. Recuerden que son fibras elásticas. La siguiente. Vean, fibras elásticas en una arteria elástica, capa media. La siguiente. La adventicia. La siguiente. ¿Qué es? Una arteria elástica, capa. Si ven este vaso vasorum, siguiente, íntima,
media, siguiente, fibras musculares, la siguiente, y elásticas, fibras elásticas y musculares también, la siguiente, y el vaso vasor de la adventicia, acercamientos, la siguiente. Una vena muscular, en realidad no es una vena, es una arteria cortada oblicuamente, no está perfectamente transversal. Vemos la íntima, la media y la adventicia. ¿Qué será esto? ¿Tiene luz? No, es un nervio. Muy bien, es un nervio. Siguiente. Íntima, media, adventicia. Siguiente, en una arteria. Nuevamente íntima, media, muscular, músculo liso, la siguiente. Íntima, media, adventicia, una arteriola, la siguiente, o una arteria más pequeña. ¿Qué será esto? Eritrocitos. Estos son eritrocitos. ¿Y esto qué será? Es un capilar. Es un capilar a nivel del hígado. La siguiente. ¿Qué es? ¿Qué es? Una vena y arteria. Vena. ¿Qué será esto? Un nervio. Un nervio, muy bien. Entonces, con las arterias y con las venas están los nervios. Siguiente. Y vemos una vena íntima, media y adventicia. Vean cómo está deformada. La siguiente. ¿Qué capa es esta? Íntima. Media, adventicia. Siguiente. ¿Qué es entonces? Arteria. Íntima, media. Siguiente. Entonces, ¿qué fue? Una arteria elástica. ¿No? ¿Sí ven las estrías? ¿Hay músculo estriado en algún vaso sanguíneo? ¿En cuál? ¿En cuál hay estrías en el músculo de un vaso sanguíneo? La aorta es elástica. Al principio de La vena cava. Muy bien. En la vena cava, la muscular lisa tiene que cambiar a la muscular del corazón. ¿Cuál es la muscular del corazón? Estriado, cardíaco. Siguiente. ¿Sí se alcanzan a ver las estrías? No. No tienen imaginación. La siguiente. Yo sí las veo. Yo sí las veo. Adventicia era vena cava. Vaso vasor. La siguiente. Ahora vamos con... ¿Cuál vamos? Con la propiamente dicha. Oideo. Bueno, órgano. Órgano. Ilio. Ya me dejé guiar por Michael. ¿Ven nódulos linfoideos? ¿Sí? Órgano. Ganglio. Ganglio linfático. Siguiente. Corteza. ¿Sí ven los nódulos? Sí. Su centro germinativo. La cápsula. Donde no hay nódulo se llama médula. Siguiente. Vean la cápsula, vean los nódulos linfoideos de la corteza. La siguiente, un acercamiento del nódulo, la cápsula. La siguiente, del ganglio linfático, el nódulo, la cápsula, la corteza. La siguiente, órgano. Ay, caray. ¿Sí ven esto? ¿Cómo baja y luego vuelve a subir? No me crean, pero eso es una cripta. La siguiente. ¿Y si ven esto? Son los nódulos. Ahora vean. La cripta, pero ¿de qué está formada? ¿Dónde hay criptas? Siguiente. ¿Ven? ¿Qué tipo de epitelio tiene? Plano estratificado. Todos estos puntos son linfocitos de los nódulos que van infiltrando al epitelio. ¿Dónde hay criptas? ¿Dónde hay epitelio plano estratificado sin queratina? En la amígdala palatina. Siguiente. Amígdala palatina, vean ustedes el epitelio plano estratificado. Algunos linfocitos que infiltran a esa mucosa de amígdala palatina. Siguiente. ¿Qué es? ¿Ven esta cápsula? ¿Qué no tiene? Criptas. No tiene criptas, muy bien. ¿Qué no tiene? ¿Qué más no tiene? Epitelio plano estratificado. ¿Qué más no tiene? Nódulos linfoideos. Entonces, ¿qué es? Timo. Timo no tiene nódulos linfoideos. Entonces, vean la cápsula,
Vean, corteza, médula. ¿Y la médula qué tiene? Los chocorroles. ¿Cómo son los chocorroles? ¿Cómo se llaman? De Hassan. Chocorroles es asociación, memoria de asociación. Ahora la utilizamos. Los chocorroles que son Hassan. siguiente. Vemos la cápsula, la trabécula, la corteza, la siguiente. Siguiente. Romy. Ahí está. Esto, ¿cómo se llama? Corpúsculo de Hassan. Corpúsculo de Hassan. Característico del Chocorrol. Siguiente. Un acercamiento del corpúsculo de Hassan. Siguiente. Órgano. Órgano. Es una flecha. ¿Sí ven los nódulos? Por estos nódulos van a tener una arteria central que es excéntrica. Médula, perdón. ¿Sí, no? Vaso. Vaso. ¿Sí? Médula. ¿O sustancia qué? Pulpa blanca o pulpa roja. La pulpa blanca no son más que los corpúsculos de Malpighi. El resto es la pulpa roja. ¿Por qué? Porque ahí está la célula más frecuente de la sangre. ¿Cuál es? El eritrocito. Recuerden ustedes que el vaso, por ser intraperitoneal, va a tener peritoneo, epitelio, mesotelio, plano simple sobre una cápsula de tejido conectivo. La siguiente. Entonces tenemos, ¿sí se alcanza a ver? Bueno, porque es más difícil verlo de cerca. La siguiente, sigue siendo vaso. Vean la cápsula del vaso. La siguiente, un corpúsculo de Malpighi, así, ustedes no lo crean, lo quise tomar, pero me salió mal. La siguiente, la cápsula, el peritoneo. La siguiente, entonces pulpas blanca, pulpa roja. Seguimos viendo el vaso. Ahora vamos con respiratorio. Vamos, Romy, rápido. Se nos acaba el tiempo, ¿eh? Qué rápido es Romy. Órgano. Fosa nasal. Muy bien. Seguramente ustedes vieron el tabique nasal. El tabique nasal cartilaginoso. Esto es la región del techo y para acá la porción más inferior. Hay que recordar que en el techo que hay, siguiente, siguiente, vemos cómo está el cartílago, cómo está el epitelio olfatorio y la lámina propia que tiene vasos sanguíneos. La siguiente, la lámina propia no es más que el tejido conectivo que le va a llevar al epitelio pseudoestratificado, sin células caliciformes de la nutrición, pero también va a haber glándulas, porque ahí no hay células caliciformes, hay glándulas de Baumann, son glándulas serosas. La siguiente, entonces, no la pude arreglar, pero está de cabeza, y yo sé que a ustedes, a un alumno de primer año de medicina, no hay nada imposible. Ya. Entonces, tenemos el epitelio olfatorio. Si ustedes alcanzan a observar esto, son nervios. Si ustedes recuerdan, las células olfatorias son neuronas, dendritas, soma y axón. Bien, siguiente. Y vemos ausencia de células caliciformes. También van a tener cilios y estos son los nervios cortados transversalmente. La siguiente. Vemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. No se ve así, pero es la siguiente. Vemos el cartílago, los nervios cortados transversalmente, la siguiente, y seguimos en el aparato respiratorio. Ahora bajamos y ¿qué encontramos? Epitelio respiratorio. Epitelio respiratorio. Células caliciformes, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. La siguiente. Entonces estamos por debajo. ¿Sí lo alcanzan a ver estas células caliciformes? Estos cilios, la siguiente, y seguimos en fosa nasal. Ahora cambiamos. Hay un epitelio plano estratificado sin queratina. Tenemos cartílago y estamos en siguiente. El laringe. ¿Sí ven este cartílago? Bueno, tiene su pericondrio. Alcanzan a ver la submucosa, cómo tiene glándulas. Y la mucosa bien puede tener epitelio
Siguiente, plano estratificado o respiratorio, y seguimos en laringe. ¿Alcanzan a ver ustedes los cilios? La lámina propia de nuestro epitelio, la siguiente en la mucosa. ¿Ven los moldes cartilaginosos? Y la submucosa, como también tiene glándulas laringeas, la siguiente. Aquí tenemos cómo son mucosas y serosas, son mixtas, las siguientes, las glándulas laringeas. Tenemos también un epitelio plano estratificado a nivel de la epiglotis o bien en las cuerdas bucales, la siguiente, entre otros lugares. Un corte transversal de laringe, vean, cartílago de los dos lados, la luz, la siguiente. ¿Qué es? Tráquea. Tráquea. Muy bien. Tráquea. ¿Esto qué es? Glándula tiroides. ¿Sí ven el cartílago hialino? Propiamente. La mucosa, la siguiente. Vean cómo el epitelio es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. Vean el cartílago, aquí estaría la submucosa, algunos conductos y unas glándulas de la submucosa, la siguiente. Algunos nódulos linfoideos, cúmulos de linfocitos, y están ¿dónde? En la glándula tiroides, la siguiente. Por eso se ven folículos. Vean, tiroides, tráquea, siguiente. Un bronquio primario, siguiente. Su epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Está de cabeza, disculpen ustedes, no lo pude arreglar. El siguiente. Órgano. Pulmón. Muy bien, ¿sí alcanzan a ver todos los alvéolos? Sí. ¿Y esto qué es? Aproximadamente 300 millones. ¿Esto qué es? Bronquiolo. ¿Y este qué es? Bronquio. ¿Sí ven el cartílago? Yes. Bien, siguiente. Este es el cartílago que nos enseñé. Cartílago hialino. Es un bronquio intrapulmonar. Siguiente. ¿Qué es? No hay cartílago. ¿Sí ven toda la gran cantidad de alvéolos? Siguiente. ¿Qué es? Bronquiolo. ¿Y este? Bronquiolo no se ve cartílago. Pero Todo lo ¿qué demás tal son si alvéolos. Siguiente. Bronquiolo. Siguiente. ¿Sí ven los cilios? Entonces, bronquiolo. terminal Luego, respiratorio? luego, conductos. Luego, Atrios. luego, alvéolos. Recuerden ustedes que el bronquiolo respiratorio ya va a tener alvéolos en su pared. Siguiente. Vemos el epitelio ya cúbico, algunos cilios, la siguiente, bronquiolo. Vemos otro bronquiolo, cómo tiene el cilio, la siguiente. Pero va a haber un sitio en el cual vaya a tener células claras y ya no va a haber cilios. ¿De acuerdo? Si ven este vaso sanguíneo, como la vía aérea, o sea, la vía respiratoria y la vía vascular va disminuyendo en longitud, en grosor. En los alvéolos, ¿cuál es el representante de la vía sanguínea? Capilar, muy bien. Ahí se va a llevar a cabo el intercambio de gases. La siguiente. Propiamente dicho. Esta es una célula clara, ¿sí lo alcanzan a ver? En un bronquiolo respiratorio. La siguiente. Otro bronquiolo. Para acá es alvéolo, la siguiente. ¿Sí alcanzan a ver a esos eritrocitos en los alvéolos? La siguiente. Una célula clara, la siguiente. Vean un vaso sanguíneo cortado longitudinalmente y la vía aérea cómo va disminuyendo también el diámetro. La siguiente. Vemos eritrocitos y la célula más frecuente del alvéolo, ¿cuál es? Neumocito tipo 1, también llamadas células alveolares. Siguiente. Entonces vean los alvéolos como estas células alveolares son planas. La siguiente. Macrófago alveolar. Siguiente. Tráquea. ¿Sí ven esto? Esófago. Esófago. Muy bien. Acá. Tráquea. Tráquea. Bien. Siguiente. Ahora nos toca Vamos rápido, Romy, vamos. urinario, ¿no? Abajo, abajo.
Bueno, endocrino está bien, endocrino. ¿Qué es? Órgano. Órgano. Estamos en endocrino. ¿Qué es el endocrino? ¿Se ven muchas Páncreas. células? Sí. ¿Sí o no? Sí. Órgano. Páncreas Siguiente. endocrino. ¿Ven la cápsula? Sí. Órgano. Páncreas. Siguiente. Un acercamiento de la cápsula y vemos células exclusivamente. Siguiente. Órgano. Cromófobas, acidófilas, basófilas. ¿Estas cuáles son? Acidófilas. ¿Esta cuál es? Basófila. Cromófoba. Cromófoba. ¿La ve teñida? No, No, cromófoba. lo que yo les digo. Estamos hablando hipófisis. ¿Qué porción? adeno. Adenohipófisis. Cordones irregulares. Sin embargo, las células están desordenadas, con cúmulos. Siguiente. Vemos células, algunas rojas, algunas como azulosas, pero otras no tienen color. Cromófobas, cromófilas. Siguiente. Esta será una Acidófila. Esta Basófila. basófila. No hay No cromófoba, hay cromófoba. Siguiente. pero no la imaginamos. Imaginación. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Neuro. ¿Qué es? Neuro. Adeno. Adenohipófisis. Y estos son folículos que hay en la glándula hipofisial. La siguiente. ¿Sí lo ven? Un acercamiento de ese folículo. ¿De qué lado estará la neurohipófisis? ¿De qué Derecho. lado? Adenohipófisis. ¿Allá? ¿Adeno o neuro? Allá, neuro. Acá, Adeno. adeno. Siguiente. ¿Acá qué es? ¿Acá qué es? Adeno. Neurohipófisis, adenohipófisis. Siguiente. ¿Esto qué es? Cuerpo de Henry. En la neurohipófisis. Siguiente. Entonces, sistema Endocrino. órgano, ¿Está? órgano, Tiroides. tiroides. Muy bien, se ven folículos tiroideos. La siguiente. Estuvo muy mal. ¿Sí ven las células foliculares? Sí. Parafolicular. ¿Sí ven las células parafoliculares? Oh. Siguiente. Folículos tiroideos. Siguiente. Folículos tiroideos. Cúmulos de linfocitos en la glándula tiroides. Células foliculares. La siguiente. Órgano. Órgano. Siguiente. Órgano. Tiroides. Paratiroides. Células principales. Vemos algo de cápsula. La siguiente. Células principales. La siguiente. ¿Qué es y qué es? Vaso y arteria. Arteria. Y vaso. Siguiente. También tienen arterias y venas. Siguiente. Células principales. Cápsula de tejido conectivo. La siguiente. Capilares. Células principales. Parótida. Paratiroides, perdón. Paratiroides. Siguiente. Células oxífilas en la paratiroides. Núcleo pignótico son mucho más grandes que las células principales. Siguiente. Órgano. Suprarrenal. Muy bien, suprarrenal. Médula, corteza y corteza. De verde, la cápsula. Aquí se ve la cápsula. Siguiente. Corteza suprarrenal. Fascicular. Fasciculada, Reticular. reticular. Siguiente. Este rojo, ¿qué creen que sea? Capilares. Eritrocitos. Cápsula. Cápsula. Ahora, ¿qué porción es? Glomerular. El balón que hay aquí Glomérulo. es la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Siguiente. Zona Fascicular. fascicular. ¿Sí ven los cordones regulares? Van de allá para acá. Siguiente. Reticular. Diosito. Reticular. Termina la fascicular, sigue la reticular. Cordones irregulares. Siguiente. Órgano.
Indefinido. Cuerpo amarillo. Cápsula, corteza suprarrenal, médula. Bien. Corteza, médula, siguiente. Cápsula, zona, glomerular, siguiente. Zona, glomerular, siguiente. Zona, glomerular. Zona, reticular, siguiente. Médula, suprarrenal, siguiente. ¿Qué es? Órgano. Páncreas endocrino. ¿Qué es esto? Un conducto cortado transversalmente. Vasos sanguíneos, porción exócrina del páncreas. Ven ustedes dos núcleos redondeados. El páncreas, la siguiente, es una glándula mixta. Y ahí vemos a un islote de Langerhans. Islote de Langerhans es la función endocrina del páncreas. La siguiente. ¿Ven el islote? Siguiente. Un acercamiento. Siguiente. Seguimos con el páncreas. Siguiente. Un acercamiento. Siguiente. Otro acercamiento. Siguiente. Otra sección. Islote de porción endócrina y exócrina. Urinario, Romy. Romy, ya se trabó la máquina, Romy. Romy, ¿qué hiciste? Dale, Romí. Formateala de una vez, Romy. 1:04. Ya la descompuso, Romy. ¿Qué les parece? Fíjate. Vimos cuántas diapositivas vamos a ver. ¿Sabe, Romy? Vamos, Romy. Dale, Romy. Esperamos, Romy. Estamos ansiosos, Romy. No sé cuánto tiempo. Va a terminar igual con tu... Ahí está, Romy. Silencio, por favor. Órgano. Órgano. Riñón. Disculpen ustedes, no las pude amplificar, o sea, expandir. Órgano. Riñón. Siguiente, muy bien. Siguiente. Siguiente. Rogelio. ¿Sí ven la cápsula? Sí. ¿Sí ven esto? ¿Qué son? ¿O qué es? Glomérulos en la corteza del riñón. Siguiente. ¿Ven la cápsula de tejido conectivo? Siguiente. Glomérulo, riñón. Espacio de Baumann. El epitelio plano simple de la hoja parietal de la cápsula de Baumann. La siguiente. ¿Sí ven los eritrocitos? Acuérdense ustedes que en el glomérulo hay capilares. Es el filtro de la sangre. Se produce el filtrado de la sangre, del plasma sanguíneo. La siguiente. Vemos Glomérulo. glomérulo. La siguiente. Un acercamiento. Hoja parietal. ¿Y la hoja visceral quién las forma? Los picos. Los ¿cómo? Patricios. Patricios, ¿verdad? Eso. Los podocitos. Les digo patricios porque patricios tienen forma de estrella. Siguiente. Siguiente, por favor. Corte transversal de un túbulo proximal. Túbulo contorneado proximal. ¿Se alcanzan a ver el glomérulo? Sí. ¿Qué será esto? Mácula densa. Muy bien, es la mácula densa en el túbulo contorneado distal. Siguiente. Corte transversal de qué? Túbulo proximal. Siguiente. Si ven la Túbulo mácula distal. densa, túbulo distal. ¿Aquí qué habrá? Célula yuxtaglomerular. ¿Esto qué es? Glomérulo. Estas son las células justaglomerulares. Mácula densa
túbulo contorneado, distal glomérulo. Siguiente. Polo Vascular. vascular. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Polo vascular. Siguiente. También se ve el Polo urinario. vascular. Este es el espacio de Baumann y la hoja vaginal de la cápsula de Baumann. ¿Cómo es un epitelio plano simple? Siguiente. Polo Urinario. ¿Sí ven el glomérulo? Yes. Aquí inicia el túbulo proximal, su porción recta, su porción contorneada y luego recta hacia la médula. Siguiente. ¿Sí ven el glomérulo? Bueno, en el glomérulo, No. además de estar los podocitos, están las células del mesangio. Y se dice que las células del mesangio son células claras. Supongamos que estas son las células del mesangio. Supongamos. Siguiente. Túbulos colectores, pero también vamos a encontrar ahí a las asas de Helle. Si ustedes alcanzan a imaginarse, estos son eritrocitos, la siguiente. Pero aquí sí vemos el epitelio plano simple y los eritrocitos dentro en el asa de Helle. Recuerden ustedes que las asas de Helle van hacia la médula renal del riñón. Ahí no tenemos glomérulos. Siguiente. Disculpen, están de cabeza, no me dio el tiempo. Si ustedes me creían, esta es la apendicilla renal. En la apendicilla renal vamos a tener el epitelio urinífero. Si ustedes alcanzan a ver, está como ovoideo, cupuliforme, globoso, y se llama de transición. Siguiente. Una panorámica en la apendicilla del epitelio urinífero. La siguiente. Órgano uretero o uréter. Vemos la mucosa, submucosa, la muscular, y en este caso tiene adventicia. ¿Sí ven los vasos sanguíneos? Muy bien. Epitelio urinífero. ¿Sí lo ven? Cupuliforme del uretero de transición. Siguiente. Un acercamiento del epitelio. Siguiente. La muscular. ¿Músculo de qué tipo? Liso. En los dos tercios superiores, 2 capas, y en el tercio inferior, 3. Siguiente. Y la adventicia, tejido conectivo, vasos sanguíneos, nervios. Siguiente. Vejiga, epitelio urinífero de transición. Tiene su mucosa y lo que tiene más es músculo liso, muscular. Siguiente. Vean la muscular, qué grande es. Siguiente. Y aquí tenemos al peritoneo, epitelio mesotelio plano simple. Hay que recordar que una parte de la vejiga da hacia la cavidad abdominal, entonces ahí tiene peritoneo. Si está en relación con los órganos pélvicos va a tener adventicia. Siguiente. ¿Vemos? Órgano. Uretra prostática. Muy bien. ¿Sí ven las glándulas prostáticas? Siguiente. Epitelio de transición urinífero, mucosa. Siguiente. Vemos nuevamente el epitelio. La siguiente. En la uretra no vamos a tener su mucosa. Tenemos mucosa, muscular y adventicia. Siguiente. Ahora vamos con... ¿Cuál nos toca? Ya endocrino, ya lo miramos. ¿Cuál toca? ¿Cuál sigue? Piel. Mira, ve cómo está. Hola, Romy. Mira, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? ¿Nervioso o qué? Perru. Chuletita. ¿Me avisa, Romy? Apúrate, no se Se va a acabar el cassette. Yo te digo. Traemos de sobra. Dale, Romy. Trae 4 cassettes. ¿De dónde es? ¿Cómo que me tiene que decir? Dijiste que tenía que decir rey. Pero ya se va a Debe decir, Rey. Se le quitó el rey hace media hora. Está pesado ese. Debe decir rey. Ramonovich. Romy, ya lo fundiste. Ya lo fundiste,
Algo extraño. ¿Qué pasó? ¡Romy! ¡Romy! Está ya tranquilo. Ah, Romy, ya iba yo a grabar. Silencio, jóvenes, por favor, silencio. ¿Qué pasó? ¿Otra vez, Romy? Ya se calentó el proyector. Deja de estar jugando, Romy. Romy nos perjudica. ¡Romy! Romy. Reprobado en computación. Ay, va, tranquilos. Siguiente. Bien, Romy, bien. Ya saben que la médula espinal, ¿verdad? Vean su conducta primaria, la siguiente. Sustancia gris, sustancia blanca. Astas. Anteriores, posteriores. Conducto ependimario. Siguiente. Conducto ependimario, las astas, la sustancia gris, la sustancia blanca. Siguiente. Conducto ependimario, conducto ependimario. ¿Ya no lo vamos a ver? Conducto ependimario, sustancia gris, la siguiente. Las células ependimarias, la siguiente. Las neuronas estrelladas en la sustancia gris de la médula espinal. Alcanzan ustedes a ver perfectamente los cuerpos de Higgs, se ve perfectamente el nucleolo. Hable más Siguiente. fuerte, profe. Tenemos ahí a las células estrelladas de la sustancia gris de la médula espinal. Siguiente. Un acercamiento, lo que ven ustedes ahí es el cuerpo de Higgs, que es el retículo endoplástico tuboso, también llamado el gastoplasma. Siguiente. El gastoplasma. Vemos el conducto ependimario con sus células ependimarias. Siguiente. Un acercamiento de esas células ependimarias. Siguiente. Ahora seguimos con cerebelo, una panorámica. Siguiente. Vemos que el cerebelo tiene 3 capas. La más externa, ¿cuál es? Molecular. La intermedia, ganglionar. Ahí están las células de Purkinje. Y luego la granulosa. Entonces, molecular, ganglionar y granulosa. Siguiente. Seguimos. Molecular, ganglionar y granulosa. Esto que se ve en el centro es la sustancia blanca, las fibras, los axones. Siguiente. Vemos ahí a las células de Purkinje. Se ve perfectamente el nucleolo y el cuerpo de Nils en el citoplasma de esas células de Purkinje de cerebelo, formando parte de la capa ganglionar. Siguiente. Vemos capa molecular, la más superficial, la siguiente. Vemos capa Las 3. molecular, ganglionar y granulosa, las 3. Siguiente. Ganglionar, granulosa, molecular. Siguiente. Granulosa, y esta es la sustancia blanca. Siguiente, donde están los axones. Ganglionar, molecular, granulosa. Siguiente. Ay, ¿cuál será? ¿Molecular? Siguiente. Sí, porque hasta abajo están. Ganglionar, granulosa, molecular. La siguiente. Estas son las fibras, la sustancia blanca. La siguiente. Propia. Granulosa, ganglionar, molecular. Siguiente. Granulosa, sustancia blanca. Granulosa, granulosa, sustancia blanca. Siguiente. La célula de Purkinje. ¿Sí ven cómo tiene su axón? Su árbol dendrítico. Siguiente. Cerebro. Vean la pia madre, la corteza cerebral. Recuerden ustedes, Adrián, que la corteza cerebral, ¿cuántas capas tiene? 6. Siguiente. La más superficial. Molecular, muy bien. Siguiente. Luego sigue de la molecular la granulosa. ¿Cuál granulosa? Externa. Externa. Y luego sigue
La Piramidal interna. interna. Piramidal, forma triangular. Pequeña. Pequeña. Triangular, ¿por qué? Porque Propiamente. nada más vemos en 2 dimensiones al microscopio. Pero si cortamos una pirámide, es un triángulo. Y luego seguiría la granulosa interna, siguiente. Y luego tendríamos la piramidal interna, la siguiente. Entonces, luego de la piramidal interna, ¿cuál sigue? La polimorfa, muchas formas, la siguiente. Entonces vean ustedes, células piramidales, probablemente piramidal interna, las siguientes serán más grandes, y la polimorfa, y este sería la sustancia blanca, fibras, axones, siguiente. Vemos la primera capa, ¿cuál es? Molecular. Luego, luego piramidal interna. ¿Sí ven la pirámide? Sí. Triángulo. Bien. Con imaginación. Aquí hay otras pirámides más grandes, piramidal interna, la siguiente. Y por aquí hay una pirámide. ¿Aquí? No. ¿Acá arriba? Esa mera. Es que se ve mejor de atrás. Esta sí se ve bien. Piramidal interna. Vean su nucleolo. Si nosotros vemos nucleolo, seguramente es una neurona. Seguramente. Habrá que determinar en qué porción. Siguiente. Siguiente. Eso no es aquí, Adrián. Piramidales. Siguiente. Son básicas. Polimorfa. Siguiente. En la polimorfa también podemos tener piramidales. Piramidales. Siguiente. Piramidales. Siguiente. Siguiente. Tejido conectivo por fuera del ganglio nervioso. La siguiente. Fibras nerviosas. Los axones. Siguiente. Obviamente. Células de Schwann, fibroblastos, siguiente. Pero vemos las neuronas, si ustedes recuerdan, este es un núcleo, nucleolo, y la sustancia de anís. Y las células que la rodean son las células satélite o anfisito, siguiente, que pueden ser células planas cúbicas y que también se les llama precisamente células capsulares. Y si alcanzan a ver el nucleolo, la siguiente, ganglio, siguiente. Si las ven, las células capsulares, su nucleolo, las células o las neuronas del ganglio, siguiente. Sus nucleolos, siguiente. Si ven las fibras nerviosas, las células nerviosas, siguiente. Somas, axones, siguiente. Somas, nucleolos, siguiente. Siguiente. Esto es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vean, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Músculo. ¿Qué es esto? A ver, véanlo. Arriesguense, ¿qué es? No, menos Es un 30 corte transversal de la médula. Si ustedes recuerdan, de la médula salen los nervios. Y esto sería la dura madre, muy probablemente. La siguiente. Tenemos cortes transversales de nervios, la siguiente. Recuerden que los nervios tienen capas de tejido conectivo. La fibra nerviosa está formada o rodeada por el endoneuro. Endoneuro. Y varios fascículos perineuro. Y todo Epineuro. epineuro. Entonces aquí tenemos, vean, este nervio cortado transversalmente, esto sería el perineuro y cada una de las fibras endoneuro. Todo alrededor, varios fascículos serían epineuro. Siguiente. Siguiente. Ahora, ¿cuál sigue? 1.21. Tegumentario. Sí. No la haces. ¿Y se lo cambias de una vez? Epimadre. Graben al epimadre. Está la epimadre, a ver. A ver, ¿cuál es su nombre propiamente dicho? A ver, ¿cuál es su nombre propiamente dicho? Chetos. ¿Ya le paró? Siguiente. Capa. Córnea. Siguiente. Capa.
Lúcida. Estrato lúcido, estrato granuloso. Alcanzan a ver ustedes los gránulos en el citoplasma de los keratocitos. Siguiente. Capa. Dice Rick. Granulosa. Capa. Capa. ¿Esto qué es? Dermis papilar. Siguiente. Espinoso. Espinoso. Terminativo. Granuloso. Siguiente. Nervio cortado transversalmente. Muy bien. Nervio transversalmente. Siguiente. Queratina propiamente dicha. Entonces, órgano, el sistema Tegumentario. ¿qué capa sería? No. ¿Qué hiciste, Romy? Ya se acabó. Silencio, jóvenes, silencio. Por favor, silencio, nos van a correr de aquí. Seguimos. Capa granulosa, Espinosa. siguiente. Estrato, terminativo estrato, espinoso, siguiente. Vean ustedes cómo hay menos capas, ausencia de estrato lúcido. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Muy bien, glándulas sebáceas. Estas son glándulas sudoríparas apócrinas. Siguiente. Bien delgada, ausencia de estrato lúcido. Siguiente. Aquí la vemos perfectamente. La siguiente. Piel delgada. ¿Esto qué es? Vaso sanguíneo. Corte transversal de Pelo. Bien delgada. Perdón. Siguiente. Un error apenas. Pelo. Cortado transversalmente. Médula, corteza, cutícula. Siguiente. Glándula sudorípara. Siguiente. Células claras y células oscuras y células. Siguiente. ¿Qué células son estas? Bioepiteliales. Muy bien. Claras, oscuras. Siguiente. Propiamente dicha. Glándula sudorípara apócrina. Siguiente. Siguiente. ¿Ya vieron? Son glándulas sebáceas. Siguiente. Un acercamiento. Siguiente. Otro acercamiento. Siguiente. Músculo erector de pelo. Siguiente. Siguiente. Pelo. Bulbo espinoso. Siguiente. Un acercamiento, la partida del tejido conectivo. La siguiente. Corte transversal del pelo. Médula, corteza, cutícula. Siguiente. Bulbo piloso. Siguiente. El tallo del pelo. La siguiente. Corte transversal, médula, corteza, cutícula. Siguiente. La uña. Siguiente. Aquí tenemos lo que sería el cuerpo de la uña. La siguiente. Un acercamiento del cuerpo. La siguiente. ¿Qué es esto? Un Pacini. Corpúsculo de Bader-Pashin. ¿Dónde se encuentra? En la dermis. En la Reticular. En la Dermis reticular, ¿no? ¿Sí ve esto? Siguiente. Ah. Adipócitos. ¿Dónde están los adipocitos? En la En dermis. la En el hipodermis. Entonces, los de Bader-Pashin están en la hipodermis. Son mecanoreceptores. Siguiente. Presión y vibraciones. Corte Transversal. Bader-Pashin. Corpúsculo de Bader-Pashin. Siguiente. Bader-Pashin. Otro. Siguiente. Meisner. ¿En qué sitio se encuentra? En la dermis. En las En la papilas. dermis Papilar. papilar. Siguiente. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, sí, sí. Siguiente. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Esto qué es? Propiamente dicho. A ver qué es. Bueno, siguiente. Corpúsculo de Bader-Pashin. ¿Qué es? Piel. Siguiente. 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 ¿Qué fue? ¡Ah, era retina! Era Lo sacamos de ahí, ¿no? Lo sacamos y debe de haber un archivo.
objetivo de ojo. Tranquilo, Michael. Grábale su cara de A ver, ¿quién va a pasar la cooperación? Pues la cooperación para el repaso. ¿Cuánto dijo? 50 pesos por cabeza. Ok. Órgano. Ojo. O pues córnea. Sistema óptico. Córnea, sistema óptico. El epitelio anterior y el epitelio cúbico posterior. La siguiente. O sistema visual. Tenemos el epitelio plano estratificado. La membrana de... ¿Cuál es la primera? De Baumann. Luego, la sustancia propia. La siguiente. Seguimos con la sustancia propia, la membrana de Descemet y el epitelio cúbico que se encuentra atrás. Siguiente. Veamos nuevamente córnea, epitelio plano, estratificado, membrana de Baumann, sustancia propia. Siguiente. Sustancia propia, membrana de Descemet. Luego, el epitelio cúbico, sí, que se encuentra en la cara posterior de la córnea. ¿Qué vemos? Ojo, retina, coroides, esclerótica. Siguiente. Estamos en ojo, nuevamente. Retina, coroides, esclerótica. Retina fotosensible. Está en vecindad con la coroides. ¿Qué creen que sean esto? La FOVE. No, ese es... Es un vaso sanguíneo. Si ustedes recuerdan, la coroides es la capa vascular del ojo. La siguiente. Y aquí están coroides, el epitelio pigmentario y las demás capas de la retina. Esclerótica. Siguiente. Nuclear, externa. Nuclear, células ganglionares. Y de ahí ustedes dicen cuáles son las capas que están ahí. Siguiente. Proceso ciliar. Cuerpo ciliar o procesos ciliares. Esclerótica. Siguiente. Cuerpo ciliar. Siguiente. Acercamiento del cuerpo ciliar con retina no fotosensible. Siguiente. Tiene vasos sanguíneos, puesto que es parte de la capa media o vascular del ojo llamada uvea. Siguiente. Proceso ciliar. Siguiente. Iris. Siguiente. Tejido conectivo, vasos sanguíneos, melanocitos. Siguiente. Vasos sanguíneos. Siguiente. Ahora, muy bien, retina. Siguiente. Seguimos con retina. Coroides, esclerótica. Siguiente. Ahora nos vamos con oído. Pabellón auricular, oreja. Matemático. Elástico. Piel delgada. Anexos de la piel. Siguiente. Piel delgada. Corte transversal de pelo. Siguiente. Piel delgada. Siguiente. Corte transversal de pelo. La siguiente. Médula corteza, cutícula. Siguiente. Glándula sebácea. Corte transversal de pelo. Siguiente. Cartílago elástico. Siguiente. Conducto auditivo externo. ¿En qué porción? Corte transversal. ¿En qué porción? ¿Externa, media o interna? Externa. Porque tiene el cartílago. Aquí está el cartílago. Oh. Piel delgada, glándula ceruminosa. Siguiente. Conducto de la glándula ceruminosa. Siguiente. El cartílago, por si no lo creían. La siguiente. La glándula ceruminosa. Siguiente. Corte transversal del conducto auditivo externo. Pero ahora, ¿qué es esto? Muy bien. Estamos entonces ya penetrando a lo interno del conducto externo. Piel delgada, anexos de la piel, algunas glándulas ceruminosas. La siguiente, aquí, la glándula ceruminosa. Siguiente. Órgano de cor. Está. Membrana tectorial. Membrana de raíz de rampa. Vestibular. La rampa. Cóclea. Rampa. Timpánica. Bien, siguiente. Membrana tectorial, el órgano de Corti. Siguiente. La estría vascular, la membrana de Reisner. Siguiente. El ganglio espiral. La siguiente. Ganglio espiral. Siguiente. Bueno, ya terminamos.